¿sí? Entonces, vamos con esas herramientas a tratar de ir resolviendo el 1, ¿sí? De la práctica de permutaciones, que dice, una clave de admisión de un banco consta de 2 letras del alfabeto seguidas por 2 dígitos. ¿Cuántas claves diferentes hay? ¿Con qué estrategia podemos resolver ese problema? Acá en esta clase tenemos que charlar bastante, ¿eh? Principio de multiplicación. Dale, ¿cómo harías, Gonzalo? Si vos me decís principio de multiplicación es porque estás pensando en tareas. ¿Cuáles serían tus tareas para resolver el problema? Y que en la primera clave, en el primer espacio de la clave puede haber 26 opciones, en la segunda 26 y en las otras dos 10. O sea, estás hablando, por ejemplo, de una tarea 1, que es elegir el primer elemento de la clave. Consta de... Sí, el primer elemento. Profe, no está compartiendo. No estoy compartiendo, tranqui. El primer elemento de la clave que sería una letra. Ahí está, ¿lo leen? Quien quiere escribiendo conmigo también, ¿eh? Entonces, esa letra del alfabeto, como dijo Gonzalo, esa tarea, elegir ese primer elemento, lo puedo hacer de 26 formas distintas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces, de la misma manera, tendría una tarea 2. No la escribo completa, ustedes la pueden escribir y poner comillas, que sería el segundo elemento. Y esa tarea también se puede hacer de 26 formas distintas. Tendría una tarea 3, que es también elegir el tercer elemento. Y esa tarea 3 se puede hacer. ¿De cuántas, Gonzalo? 10, porque dice dígito y es de 0 al 9. Bien, de 10 formas distintas porque tengo 10 dígitos para elegir, de 0 al 9, ¿sí? Lo mismo en el caso de la tarea 4. No la escribo, pero sería el cuarto elemento, que también es un dígito. 10 formas distintas. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces, todo esto lo escribimos. Ustedes tienen que plantear un desarrollo en los ejercicios de combinatoria o de conteo. No es simplemente 26 por 26 por 10 por 10. O sea, ¿de dónde sale el 26? ¿De dónde sale el 10? Este es muy sencillo. Entonces, capaz que ustedes dicen, no lo pongo porque es muy obvio. Sí, va a llegar un momento que algunos no necesitemos que ustedes presenten el desarrollo y otros sí. Pero bueno, en los primeros que estamos resolviendo, vamos a pensar en ese desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda? Por principio de multiplicación, buen día a los que se están sumando, yo puedo hacer las 4 tareas en secuencia. Y esas 4 tareas en secuencia se puede hacer de 26 por 26 por 10 por 10 formas distintas. ¿Está bien? Vayan poniendo presente los que se están sumando recién. En el chat escribí todo el ejercicio 1, así que después cualquier cosa que alguno de los compañeros se los pase, ¿está bien? Está resuelto en el chat. Muy bien. ¿Dudas sobre el ejercicio 1 entonces? Y yo voy a preguntar, antes de que ustedes me cuenten las dudas, ¿por qué aplico principio de multiplicación? ¿No era por lo que acabas de decir, profe?
de que se pueden hacer todas las tareas en simultáneo. No solo eso, Gonzalo. A ver quién puede aportar algo más. Tampoco. Sino porque no es una forma, o sea, no es una tarea o la otra, sino que por cada dígito o por cada letra tengo una forma del siguiente dígito. Cantidad de posibilidades por dígito. Bien ahí María Florencia, también Leonardo, o sea, ese por cada que usó María Florencia es fundamental. O sea, yo tengo que estar pensando, hay un bichito que me está molestando, que de las 26 opciones para elegir una letra en el primer elemento de la clave, por cada una de esas 26, si yo hiciera un arbolito, pongo la raíz y digo, por cada una de esas 26, saco 26 ramas. O sea, primero hago 26 ramas y por cada una de esas 26 ramas vuelvo a sacar 26 ramas, porque tengo por cada una 26 opciones para la segunda letra. Entonces, fíjate que si nos quedamos hasta ahí con las dos primeras letras, vos vas a hacer 26 por 26 para saber cuántas ramas finales tiene tu árbol. Esas serían todas las posibilidades distintas de elegir dos letras diferentes. Bueno, así sigo pensando y por cada una de esas 26 por 26 tengo 10 ramitas para elegir el tercer dígito y así sucesivamente. Entonces, porque esas tareas no son excluyentes, porque las puedo hacer en secuencia y por cada una de las cantidades de posibilidades que tiene una de las tareas, tengo todas las cantidades de formas distintas de hacer la o las otras. ¿Está? Entonces, recuerden la palabrita, las dos palabritas por cada. Muchas gracias ahí a Gutiérrez, que no te veo el nombre, que compartiste el ejercicio 1. Excelente. Franco. Muy bien. Franco, ahí está. Bueno, vamos con... en algún momento, a lo mejor si puedo, mientras los dejo a ustedes pensando en una estrategia, por ahí yo tomo asistencia en la lista. Vamos ahora, el ejercicio 2. Pensemos el 2, dale. A ver, piénsenlo ustedes. Y me cuentan de qué manera lo plantearían. Voy a preguntar a algunos. Por ejemplo, estaría bueno que vayan activando algunas camaritas, ¿eh? Ya les dije que se tienen que peinar y acondicionar para poder presentarse a la clase como si fueran una presencialidad. Se ahorran el trayecto. A ver, Martiniano Rolón, contame, ¿cómo pensás el 2? Profe, yo estoy abriendo el archivo, no me lo abre. Ajá, bueno. Ahí está, qué grande Lautaro. Ahí comparte el enunciado del 2, Lautaro. Lo pueden leer. Ustedes tienen que tener siempre aquel que va al día. Esta clase nosotros ya habíamos dado inducción, habíamos dado ecuación característica, teníamos que dar conteo, así que el apunte preparado, el cafecito servido, todo listo en el escritorio de trabajo. No se levanten a las 7, se tienen que levantar antes. Piensen que si fuéramos a la facultad, todos nos tendríamos que levantar capaz que a las 6 de la mañana. Entonces aprovechemos que tenemos un ratito más, pero hagámoslo bien. Gracias ahí, Ignacio, que te veo. Ahí dice Gonzalo
120. Gonzalo, al igual que en el ejercicio anterior, no me interesa el resultado solo. Así que vamos a esperar a ver, Martiniano, qué estrategia nos puede contar. No, profe, no me sale. ¿No? No. ¿Estás atrasado, Martiniano? Sí. Bueno, Perfecto. sí. ¿Quién me habla? Es más o menos lo mismo, Leonardo. Dale, Leo, a ver qué estás pensando. Te dice que tienen que acomodar figuras geométricas que son 5 en una hilera. Entonces, Ajá. la primera figura, que es un cuadrado, puede estar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, la figura por la variable que sería en qué posición puede llegar a estar. Ajá. O sea, si yo lo pienso como tareas, ¿qué tendría? Traducime lo que vos estás diciendo a tareas. Te pregunta si cuántos acomodos diferentes son posibles. En uno, el cuadrado está Espera, primero. Leo, el otro está segundo. ¿qué sería un acomodo? A ver qué entendés vos por un Una acomodo. hilera. Bien. Entonces, elegir la primer, estoy escribiéndolo en el chat, elegir la primer figura de la hilera. ¿Está bien? Esa sería la primer tarea. Después se los paso. Figura de la hilera. Claro, él lo Y eso piensa es- al revés, profe. Piensa la primera figura en las 5 posiciones en vez de en la posición 1 las 5 figuras. O sea, te da lo mismo, supongo. Me perdí. A ver, Leo, volveme a decir cómo lo estás pensando. No, yo dije que cualquiera de las 5 puede estar en cualquier posición. Sí, eso está bien. Ok. Entonces, cuando yo a él le pregunto sobre las tareas, ahí sí me dice, elijo la primera figura y ahí tengo 5 opciones, porque Es más, cualquiera de como las te lo da el 5, ejercicio, ya es un orden. seguro, porque habla de un acomodo diferente y dice, sí, dice en hilera. Entonces, cuando vos lo acomodás en hilera, tenés un primer elemento de la hilera, tenés un segundo, un tercero, etcétera. Es una secuencia ordenada la hilera. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo estoy cambiando un poquitito lo que tenemos en el ejercicio 1 y ya sale en el 3. Le voy pasando algunas cositas. Para elegir la segunda figura, ¿cuántas maneras tengo de hacerla? 4, 4, una menos. claro. ¿Por qué? Porque ya elegiste una en la primera posición. ¿Y qué Claro, ya lo pasa? usaste, no la Cuando puedes pasa de repetir. No la posición, puedes volver a usar. uno. No la puedo Pero la volver a tengo usar ahí. porque, claro, no puedo repetir. ¿Está bien? Porque tenés un solo Entonces, cuadrado, no tenés dos. exactamente, o sea, no puedo volver a colocar ese cuadrado. Entonces, en este caso sí es diferente al anterior, porque yo no puedo repetir. Ahí les escribí todo. Me falta la tarea 5, ahí estamos. Esperen que lo termino yo. Y cuando llego a elegir la última figura, ya me queda solamente una opción. ¿Está bien? Por descarte. Por ejemplo, para la primera posición de la hilera, elijo el cuadrado. Para la segunda, elijo el círculo. Para la tercera, el cubo. Para la cuarta, el pentágono. Entonces no me va a quedar otra que para la quinta, que el triángulo. La quinta posición la elijo por descarte. ¿Está bien? Bien. Entonces, otra vez, ¿puedo yo aplicar el principio de multiplicación una vez que distinguí estas tareas y la cantidad de formas distintas de hacer estas tareas? Sí, ahora sí. Creería que sí. Eso tienen que estar seguros, porque no hay recetas, o sea, la estrategia la arman ustedes. Sí, porque ya definiste cuánto puede haber en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta. Sí, pero no es por eso que puedo aplicar el principio de multiplicación. Es otra vez por lo que comentaba María Florencia al principio, es que por cada una, por ejemplo, ahí se los mando. Si hago las 5 tareas en secuencia, por cada una, miren el primer 5, por cada una de las 5 opciones de mi árbol, que es elegir alguna de las primeras, alguna de las 5 figuras, por cada una de esas voy a sacar 4 ramitas. Porque, por ejemplo, si elegí el cuadrado, para elegir la segunda figura tengo 4 opciones. Pero si elegí el triángulo en el primer lugar, también tengo 4 opciones. Si elegí el cubo en el primer lugar, también tengo 4 opciones. Entonces, por cada una de las 5 opciones
para elegir la primera, tengo las 4 de la segunda, las 3 de la tercera, las 2 de la segunda y la primera, las 2 de la cuarta y una sola de la quinta. Entonces, 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sería la cantidad de formas posibles de hacer esta tarea. Entonces, ahora sí, la respuesta que había dado al comienzo de 120 es correcta. ¿Está bien? Este numerito de 5 por 4 por 3 por 2 por 1, recordemos además, más allá de la estrategia de conteo, que es el factorial de un número, de 5. ¿Está bien? Bien, entonces, yo ahora voy a hacer otra pregunta sobre el ejercicio 2. Ahí lo resolvimos. ¿De acuerdo? El que quiera hacer un árbol no lo puede hacer porque le quedan 120 ramas finales, ¿de acuerdo? O sea, puede como empezar a arrancarlo al árbol, pero no lo puede terminar, va a quedar inentendible. Lo deja planteadito con puntos suspensivos en las ramas. Hago una pregunta. Si yo lo miro como permutación, porque acá lo que hicimos fue entender el problema, plantear tareas y aplicar el principio de multiplicación, ¿de acuerdo? Hicimos eso. Siempre puedo hacer eso en conteo. Y puedo aplicar multiplicación o puedo aplicar adición o los dos. Después vamos a ver. Si yo lo miro como una permutación ahora, ¿cómo lo tengo que mirar? Revisen el concepto de permutación simple y me cuentan. Las cosas que voy anotando en el chat es porque de alguna manera ustedes o tienen que tomar nota, por ejemplo ahora pongan en la carpeta, lo plantea como permutación y a ver qué pasa, ¿está bien? Bueno, escucho. ¿Qué era una permutación? Todavía estoy leyendo, no encontré la parte de la teoría. Dale. Profe, una consulta mientras. Sí, ¿A Leo. qué le llamabas T1, T2, 3? A las tareas que Tarea. estoy realizando, sí. Gracias. De nada. Como un conjunto cardinal de cardinal n. A ver, vamos a ir juntando cosas. En el concepto de permutación aparece el conjunto, ¿sí? Hay un conjunto de base. ¿Y a qué llamo? Suponete que el conjunto tiene n elementos. ¿A qué llamo una permutación de los elementos del conjunto? La cantidad de veces que los podés cambiar de lugar. No. Y soy ahí contundente, Flor, en decirte el no, porque esa es una de las confusiones comunes. Una permutación, Se habla de claro. diferentes formas de tomar elementos en un conjunto teniendo en cuenta el orden. A ver, vuélvemela a decir, porque lo escuché en el medio Gonzalo y me perdí. Se habla de diferentes formas de tomar elementos en un conjunto teniendo en cuenta el orden. Sí, pero cuando definís permutación no dice todo eso que vos decís. Dice lo que dijo Gonzalo, muy acertadamente. Es una sucesión o secuencia ordenada de los elementos del conjunto. Eso es una permutación. Por ejemplo, en el caso del ejercicio 2, les estoy escribiendo una. Me falta una. Esa sería una permutación, escrito en secuencia. ¿Está bien? Esa es una permutación simple de los 5 elementos del conjunto. ¿Estamos? Vayan siguiendo el chat. Otra. ¿Cuál sería?
No sé, triángulo, círculo. O sea, hago un ordenamiento diferente, a ver si ahí escribió Franco, cubo debe ser, cuadrado, triángulo, pentágono, círculo es otra. Gonzalo escribe otra, ¿de acuerdo? Esas son permutaciones de los 5 elementos del conjunto. Eso es una permutación. Cada una de esas es una permutación, ¿sí? O sea, una secuencia ordenada de los 5 elementos. Ahora, el ejercicio a mí lo que me pregunta es ¿cuántas de esas distintas hay? Entonces, una cosa es cuáles y otra cosa es cuántas. Ya sabemos que hay 120. Escribir estas 120 nos llevaría tiempo, pero es importante que además de poder contarlas, yo pueda saber cuáles serían en el caso de que tenga que usar alguna, no solo contarlas. ¿Está bien? Entonces, en este ejercicio, con el concepto de permutación, yo tengo el conjunto A de referencia, ponele, o sea, tengo el conjunto A, que tiene estos 5 elementos que yo ahora voy a escribir. Lo único que hice es tomar una de las permutaciones, por ejemplo, ponerla entre llaves, ponerle un igual y un nombre. Ese es el conjunto. Entonces, ese conjunto tiene 5 elementos, ¿bien? Por lo tanto, para resolver nuestro problema, nosotros estamos aplicando el concepto de permutación de esos 5 elementos. Ahí los escribo. Pero no me sale el igual. Acá está. ¿Está bien? Entonces, vamos, primero lo hicimos dividiendo el problema en tareas y aplicando el principio de multiplicación. Está perfecto. Ahora lo miramos de otra manera. Decimos, bueno, tenemos un conjunto con 5 elementos y lo que nosotros queremos es armar todas las permutaciones. Tomen nota. Nosotros queremos, para contestar al problema, armar todas las permutaciones simples de esos 5 elementos. Y las queremos contar. ¿Bien? Entonces nos interesa contar la cantidad de permutaciones simples de los 5 elementos del conjunto, o la cantidad de permutaciones posibles. Cuando yo no doy la cantidad, es porque estoy pensando que tomo todos los elementos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces ahí pueden revisar en el apunte que tienen una formulita de permutaciones de n. Búsquenla. Esto es lo que acabamos de aplicar. Es la fórmula para contar las permutaciones de esos n elementos. ¿Sí, Flor? ¿La diferencia? Sí. Bárbaro. Es una sutileza, pero es re importante. Entonces, siempre presten atención al cuántas versus cuáles. Todas las fórmulas que tienen en el apunte responden a cuántas, no a cuáles. Bien, Franco. Franco está escribiendo por la fórmula de permutaciones de n cómo se calculan las permutaciones de 5. Y sí, es como hicimos antes, o sea, es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. El factorial de 5. Los dejo ahí un ratito en el chat para que revisen. Voy buscando mi lista de asistencia. Y vamos a pensar el 3 ahora. Así que vayan leyéndolo. Sí, Flor, se puede escribir como 5p5, pero en realidad cuando tomamos a todos los elementos, directamente podemos poner permutaciones de 5, sin repetir el n y el r. Pero está bien, perfecto. Gracias. Ahí gentilmente, María Florencia comparte el enunciado del 3. Léanlo todos, me quedo en silencio un toquecito y ahora les pregunto, piensen cómo hacerlo y escriban en su carpeta alguna estrategia.
Buenas noches a los que recién se suman. Muy bien. Cuéntenme qué estrategia usarían. La de principio de multiplicación, ¿Cómo lo plantearías? como el del cuadrado y... Ah, no, o sea, tenés 4 formas para la entrada. Para cada entrada tenés 5 platos principales. Para cada plato principal tenés 3 bebidas y 3 postres para cada uno. Bien, entonces, Flor, está bien como lo estás pensando. Tirame una estrategia concreta de tareas y formas de realizarse, si vas a aplicar principio de multiplicación. 4 por 5 por 3 por 3. No me estás diciendo cuáles son las tareas. 4 para la entrada. No, Flor, ahí me está diciendo cuántas formas distintas de realizar una tarea tenés. No, ¿cuál es la tarea? ¿Me seguiste? Las O sea, tareas serían dale. postre, sería postre, bebida. ¿Qué? El postre no, sino elegir un postre entre 3. Sí, sería entrada 1, entrada 2, entrada 3, pero no te dice pará, cuál es. en la tarea hay un verbo, siempre. ¿Está bien? No sé cuál. Elegir. Claro, o sea, vos vas a elegir, por ejemplo, a ver, la tarea 1 sería elegir una entrada. ¿Entre cuántas? ¿Cuántas posibles tenés? 4. Bueno, para que yo me lo estoy perdiendo, 4 entradas, perfecto. La tarea 2 sería elegir un plato principal. Alguien que la pueda ir escribiendo en el chat vendría bárbaro. Esa tarea 2 se puede hacer de 5 formas distintas. Y está bien lo que vos decías. O sea, por cada una de las entradas, por ejemplo, elijo proboleta como entrada, ¿sí? Y como plato principal elijo una parrillada. ¿De acuerdo? Ahora, también puedo elegir como entrada una empanada de carne y por esa entrada también tengo las 5 opciones de plato principal. O sea, también puedo elegir la parrillada. ¿Está bien? Por ejemplo. Luego, tengo la tercera tarea que sería elegir un postre, que tengo 3 opciones distintas. Y por último, elegir una bebida, que también tengo 3 opciones distintas. Entonces, si yo hago las 4 tareas en secuencia, son 4, ¿no? Ahí ya completamos todo. Sí. Si hago las 4 tareas en secuencia y aplico el principio de multiplicación, ahí tengo finalmente la cantidad de formas posibles, y ahí voy a una cantidad, la cantidad de formas posibles para elegir un menú diferente. A ver qué está escribiendo Flor. Bárbaro. Muy bien. Vayan tomando nota. ¿Abril se va entendiendo? Sí, profe, estoy tomando nota en una libretita. Genial. Me falta, Flor, que me pongas el final. ¿Alguien habló? ¿De la Abril? multiplicación, profe? Claro, o sea, pone
4 por 3, 4 por 5 por 3 por 3 igual a tanto. Esa es la cantidad de formas posibles de hacerlo. Bueno, muy bien algunos de ustedes al incorporarse a la clase. Yo veo, y eso está bueno, veo que están en un escritorio, onda, me pongo en posición de trabajo, me pongo en posición de clase. Eso hay que ver las realidades de cada hogar, a ver si se puede hacer o no se puede hacer. En algunos es complicado, pero bueno, en la medida que ustedes se levanten, se estiren, la veo a Florencia y me doy cuenta, se estiren, se perfumen, se laven los dientes, desayunen, están en mejores condiciones de comprender la clase. Muy bien, gracias Flor. Hoy es una clase colaborativa 100%. ¿Dudas en el 1, 2 y 3? Porque voy a hacer una preguntita. Yo tengo una pregunta, profe. Dale. ¿Viste que Flor hizo 4 por 5 por 3 por 3? Sí. ¿No iría un 4 también adelante? 4 por 4 por 5 por 3 por 3. Pará, nos confundimos con algo. Entrada, plato principal, postre y bebida. ¿Por qué? Yo tengo que elegir 4 cosas. ¿Vos qué otra cosa estás viendo? Sí, O sea, tenés que el orden elegir 4 es por cosas. eso. Y como decías vos, por ejemplo, en la primera puedo pedir rabas y después la parrillada la pido, después pido otra cosa y puedo pedir parrillada. Sí. Entonces, como que habría que poner las 4 cosas que hay que pedir. En la 1 hay 4, en la 2 hay 5 o se eligen. Se puede elegir entre 5, claro. Sí. En la tercera se puede elegir 3 y en la cuarta 3. Sí. Faltaría un 4, así lo pienso yo. No te lo entiendo el Para 4 mí- que falta. Él para mí, profe, lo que quiere Lo es que está diciendo de cambiar los de 4 lugar. Pero, o sea, vos pedís Tarea. primero la entrada, después el plato principal. No hay una permuta, o sea, no hay otra forma de ordenarlos. No es que los mismos elementos Igual tengo una consulta, no digo cambiados que de sea lugar. así. Una duda. No, está bien que la plantees. Es que yo no te estoy pudiendo. A ver, 4 por 4. Profe, creo, no O sea, sé, él que me hace- corrija Leo. Dale, esperen, ayúdenme. Yo no lo estoy pudiendo Un entender ejemplo. a Leo para poder orientarlo. Así que Creo la que ayuda a sí. usted. Dale. Un ejemplo Creo sería que así, por sería ejemplo. de... Está poniendo el 4 de la cantidad de tareas que tiene y después en cada tarea las opciones que tiene. Bueno, pero Yo a Por ver. ejemplo, en el orden Sí. de las figuras, hay 5 figuras y se hacía el 5 por, y después cada vez menos porque te quedaba una atrás. No, pero en No. de las figuras se hacía 5 ¿por qué? Porque en la primer tarea, que era elegir la primer figura, yo tenía 5 opciones. Leo, o sea, nunca nos fuimos de las tareas. O sea, si vos no me podés establecer ese primer 4 como una tarea a realizar, no sé de dónde sale. ¿Está bien? Acá ese primer 4 no tendría sentido. O sea, la respuesta a tu pregunta es no. Lo que quiero es que te quede bien en claro por qué no. O sea, el problema de elegir el menú, yo tengo un problema que es elegir un menú. Ese problema lo divido en 4 tareas para poder hacerlo más sencillo de resolver. Y esas 4 tareas son: elijo la entrada, el postre, el plato principal, la bebida. No tengo otra cosa que hacer. Por lo tanto, el En ese 4 por orden, 5... profe. Sí. A ver, podría Creo que también eso es lo que él cambiarse está el orden. confundiendo. Ajá. Porque creo que lo que él se refiere, por eso lo multiplica por las posiciones. Él dice, bueno, yo me pido, no sé, una entrada, no sé, rabas, un plato principal, no sé, milanesa, una bebida, un postre. Y él también está buscando la posibilidad de que primero me pido una coca, después me pido las rabas, después me pido la milanesa, pero sigue siendo la misma opción, solo que cambia de lugar. Pero este tiene un orden, porque primero come la entrada, después come el plato principal. Me entró en loop el cerebro, creo. Bueno, a ver, está bien, si lo estás pensando porque puedo elegir primero la bebida, después el postre, después el plato principal, después la entrada, puede ser atendible lo que vos estás diciendo, ¿está bien? Pero en nuestro caso, que es el menú, en definitiva, así vos lo pidas al principio de todo y te pidas todo. Viste que hay gente un poco ansiosa que te dice, mira, yo te voy a pedir esto, y tráeme tal bebida, ya te pidió todo.
Y habrá otra que te lo va pidiendo en tandas. Te pide la bebida y la entrada, después te pide el plato principal y después te pide el postre. ¿Sí? Capaz que a las 2 horas. Entonces, en este caso, por el tipo de problema en particular, no importa eso. Claro, el primer 4 sería de la tarea 1, para que me quede claro. Sí. Está bien, De lo que escribió gracias. Flor, seguilo tal cual, ¿eh? Del primer 4 es de la tarea 1, es Lo más, tiene ya clarísimo. puso una flechita que dice 4, ¿de acuerdo? Está, entonces, el 5 de la tarea 2, el 3 de la tarea 3 y el último 3 de la tarea 4. Y ahora viene la pregunta del millón. A ver, ¿podemos plantear este problema de otra forma usando el concepto de permutación como hicimos el 2? Les pido que revisen y me cuenten. Profe, lógicamente, si vamos a la lógica, creería que no, porque sería ilógico pedir primero el postre que la entrada, por así decirlo. No me resulta clara tu respuesta en función de lo que yo te estoy preguntando. O sea, yo quiero usar el concepto de permutación. Entonces ahí les puse la pregunta que ustedes podrían traspasar a la carpeta. ¿Cómo sería si usamos el concepto de permutación? Porque hasta ahora no lo usamos. Hablamos de tareas, hablamos de cantidad de formas distintas de hacer cada tarea y aplicamos principio de multiplicación y lo resolvimos así. Yo quiero que ustedes vayan relacionando las cuestiones que tienen en la teoría. Ahora digo, si uso el concepto de permutación, ¿cómo sería acá? Lo de factorial, profe. Florencia, tenemos tenemos un tema con vos hoy, ¿eh? Te va a quedar grabado. Cuando vos me decís lo de factorial, estás hablando de cantidad. Y yo te estoy poniendo la pregunta un cómo. O sea que es algo cualitativo, es de qué manera, no cuántas. Entonces, para abordar el mismo problema, yo digo, bueno, a ver, alguien que lo piense diferente y que directamente no piense en tareas y que esté pensando en una permutación. ¿Cómo sería? Eso estoy preguntando. Así que la respuesta de con factorial no sería la respuesta a mi pregunta. A lo mejor estás encaminada en lo que pensás, pero no en lo que me respondes. Profe, puede ser que sea así. A ver. O sea, vos me estás armando una permutación, Alejo. ¿Eso sería tu respuesta? Como yo antes armé una permutación de los 5 elementos para poner en hilera. Claro. No, porque una permutación posible en este problema, vos me tendrías que dar un ejemplo de entrada, un ejemplo de plato principal, un ejemplo de postre y un ejemplo de bebida, ¿de acuerdo? No la categoría. ¿Se entiende? Claro, yo entiendo eso como un ejemplo de permutación, no cómo sería si usamos el concepto de permutación, porque el concepto yo entiendo que lo estamos usando para resolverlo. Y nunca no lo mencionamos, por eso yo pregunto. Profe, pero si Estamos como entrada contando no, la cantidad de permutaciones. pero si vos no pedís una permutación y como entrada no tenés ninguna, o sea, tenés opción 1, 2, 3 y 4, no tenés papas o digamos algo específico para dar una permutación. Pero ponele, está bien lo que vos decís, Tomás. O sea, ¿cuál es el conjunto, me decís vos? ¿Está bien? Perfecto. Suponete que tenemos 4 entradas, lo inventamos, dale. Para el conjunto de la entrada yo te pongo una E, ¿sí? Un invento, para poder entender lo que estamos haciendo. ¿Qué ponemos? ¿Empanada? O un número. ¿Qué más podemos tener? No, o sea, ¿qué cosas hay en la entrada? Tenemos empanada, tenemos proboleta. A ver, ayuden. ¿Qué más? Tenemos. No, lo que me refería al profe que le podés llamar E3, E1. Sanguchito de miga. En la entrada, sanguchito de miga, sí, tenés razón. Rabas. ¿Y cuántas había? 4, ya está, ya lo llené, listo. Ahí va, ese es un ejemplo. ¿Sí? El conjunto E tiene empanada, proboleta, tortillas y ramas. Vamos a hacer un ejemplo ahora del conjunto de bebidas. Le pongo B.
Gaseosa, agua y jugo. Ajá. Bueno, gaseosa, vamos a poner vino. Vino y agua. Más divertido. Dale. Ese es otro ejemplo. Así podría escribir quién es el conjunto de P como plato principal y quién es el conjunto de, vamos a poner PP, plato principal, y P, postre. Podría, ¿no? Entonces, fíjense que cuando yo armo una posibilidad de respuesta, suponete que yo ponga empanada, que ponga parrillada, que ponga flan y que ponga agua. Esas 4 en secuencia, que sería una posibilidad de respuesta, yo no estoy permutando ahí los elementos de un mismo conjunto. Eso es lo que quiero que vean. ¿No? No es como antes, que yo tenía las 5 figuras en el mismo conjunto y lo que hacía era armar esos 5 elementos en secuencia. No, acá estoy agarrando No se puede. No se puede. No puedo estar pensando en una permutación de 4 elementos acá. Sería erróneo. ¿Está bien? No es Entonces, profe, permutación. Sí. cuando se habla del concepto de permutación, tenemos que desglosar las figuras, por así decirlo, y crear. Yo lo estoy haciendo para que ustedes lo entiendan, no hace falta que lo hagan. Lo que estoy pretendiendo es que ustedes pongan en juego los conocimientos de la teoría y traten de ir un cachito más allá. Porque si no, lo que hacen en este capítulo es aplicar fórmula. O sea, onda lo que quiere hacer Flor, a pesar de que Flor lo está entendiendo, no hay problema. Ustedes quieren aplicar formulita. Y ahí es donde se van a equivocar. Entonces, quiero que de fondo comprendan el problema. Por eso, si no lo comprenden del todo ahora, lo siguen pensando, no hay problema. A ver, en este problema 3, yo no puedo hablar de una permutación de 4, o sea, no puedo hablar de una permutación de elementos de un conjunto, porque en realidad tengo 4 conjuntos distintos, de donde yo estoy sacando cada uno de los elementos de la secuencia, ¿está bien? Hay 4 conjuntos distintos. Yo les escribí 2, para que ustedes vean la diferencia con el problema 2, que había un solo conjunto, del cual sacaba los elementos. Acá hay 4 conjuntos. Entonces, la respuesta, si yo quiero pensar en permutaciones, la voy a volver a escribir, la que nos plantea Gonzalo más arriba. Gonzalo, cuando vos escribiste esa respuesta, ¿pensaste en lo que yo estoy comentando ahora? Sí, más o menos. Bien, o sea, ¿por qué él pone 4P1? Pero está Porque, mal, me parece. perdón, sí, hay un error, ahí te la corrijo. Espera, que quiero que les quede bien escrito en el chat. Multiplicación no sería, profe. Sí, ahí lo estoy corrigiendo. Ahí va. Fíjense, ¿por qué Gonzalo pone 4P1? Porque está diciendo, de los 4 elementos que tengo en el conjunto entrada, voy a elegir uno. O sea que voy a armar una permutación de un elemento de esos 4. ¿Sí? El 5P1 es lo mismo. De los 5 elementos que tengo en el conjunto plato principal, voy a elegir uno. De los 3 postres voy a elegir uno. Y de las 3 bebidas elijo una. Y después sí aplico principio de multiplicación, porque recuerden que eso que está escrito ahí en la pantalla son cantidades. Bien, el 4P1 es un número, el 5P1 es otro número, que coincide con la cantidad de formas distintas de hacer cada una de las tareas que escribió Florencia antes. ¿De acuerdo? Entonces aplico principio de multiplicación porque por cada una de las formas de elegir uno de 4, tengo todas las de elegir uno de 5, uno de 3 y uno de 3. Escríbanselo. Hay que seguirlo pensando, si ahora no les queda súper claro.
Y bueno, de a poquito vamos yendo. Pero es re importante que se fijen la diferencia entre el 2 y el 3. Re importante, anótenselo. Mirar diferencia entre el 2 y el 3. Esperen que quiero ver si la profe me está escribiendo. Muy bien. Vamos entonces ahora. El 4 se los dejo a ustedes. Y una observación. Ustedes tienen la práctica resuelta del conteo. ¿No sería conveniente que la miren hasta que ustedes no se hayan dado el coco para que les salga? Claro, porque si vos la mirás, la estrategia ya te la están contando. Y lo difícil en el conteo es armar la estrategia. Nada más. Después los problemas se resuelven en 2 patadas. No es como inducción que tarda un montón. ¿Sí? Es al revés. Inducción es mecánico y me puedo equivocar en la demostración. Este de mecánico no tiene nada, es creativo, 100%. Entonces, tómense todo el tiempo para entender el problema y plantear la estrategia y después la resolución se hace en nada, en menos de 1 minuto. Entonces, si ustedes miran la práctica resuelta y ya está, la estrategia no les sirve. ¿De acuerdo? Bien. Problema 4 se los dejo a ustedes. El problema 5 es un cálculo, pero voy a hacer uno de esos. A ver, ahí sí comparto pantalla. Bien, en el problema 5, por ejemplo, tienen que calcular, bueno, voy a hacer más de uno porque los hago rápido, 4p4, o sea, este problema no me está hablando en absoluto de estrategia, es aplicar fórmula. Ya vimos que 4p4 sería elegir 4 elementos de un conjunto de 4 armando secuencias. Y eso se hace como 4 por 3 por 2 por 1. O sea, factorial de 4. En la calculadora tienen una tecla para hacer esto. ¿Se los comentó Rosa ya eso? Sí, profe. Bueno, perfecto. Cualquier cosa me preguntan, porque tienen tecla para todo. ¿De acuerdo? Después tienen que hacer 7p2. O sea, este ejercicio a mí no me interesa lo más mínimo. Lo puede hacer cualquiera. 7p2, de acuerdo a la fórmula, es 7 por 6, porque voy a elegir 2 de un conjunto de 7. Para la primera opción tengo todos los 7, para la segunda tengo una menos. Estas son permutaciones sin repetición. ¿Bien? O lo que es lo mismo, la formulita de permutaciones, cuando tengo n elementos y los tomo de AR, o sea, cuando no tomo todos, es factorial de n sobre factorial de n menos r. ¿Sí? Eso es para calcular cuánta. Ahí lo había escrito Gonzalo. Perfecto. O sea que también lo puedo hacer haciendo factorial de 7 sobre factorial de 7 menos 2. ¿Bien? Desarrollemos los factoriales. Esto es factorial de 7 sobre factorial de 5. ¿Bien? Y ahora, el factorial de 7 es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Sobre el factorial de 5. En definitiva, ustedes fíjense que esto lo podríamos haber resumido y haber puesto que era el factorial de 5. ¿Está bien? Entonces, es 7 por 6 por el factorial de 5 sobre el factorial de 5. Y ahora lo que puedo simplificar, como son todos productos, es completamente el factorial de 5.
Profe, ¿no te conviene hacer como hiciste primero? Es mucho más Claro, corto. qué bueno que me lo preguntás. Resultado 42. Ahora te cuento. En la calcu, chequeen que puedan aplicar bien el 7P2, usar la fórmula y les tiene que dar 42. La respuesta a la sugerencia de si me conviene hacer directamente esto, claro, toda la vida. Pero para hacer esto, tengo que tener súper claro en mi cabeza qué significa elegir dos elementos de un conjunto de 7 importándome el orden. Estoy pensando en tareas. Tarea 1, cualquiera de los 7. Tarea 2, tengo uno menos. Y hago 7 por 6. Y está perfecto. Sí, yo haría esto. Y no aplicaría la fórmula. ¿Bien? O sea, yo que domino el tema, bueno, intento al menos, yo haría esto. No haría esto. ¿Está bien? Pero cuando el tema no lo dominás, lo que haces es irte derecho a la formulita, ¿no? Así que bueno, traten de ver si ustedes también pueden manejarlo sin aplicar compulsivamente la fórmula. Profe, igual la Sí, fórmula creo que te sirve más que nada cuando vos tenés mucha cantidad. Porque no te claro. va a poner a hacer 120 por 119, por 118, por 117, o sea, usas la fórmula. Ahora te doy la súper derecha, Flor. Es así. La fórmula me sirve si yo acá hubiera tenido, por ejemplo, no sé, 7P6, ahí yo ya sé que voy a tener 6 productos, o sea, 6 factores. O sea, siempre tengo tantos factores como indica el R. Si acá dice 2, voy a tener 2 factores, porque en realidad son las 2 tareas que tengo que hacer, ¿no? Entonces, si dijera 7P6, tendría que hacer 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2. Es más molesto. Capaz que ahí aplico la fórmula, acaso la calculadora y se terminó. ¿Está bien? Así que en ese sentido, ahí decido si aplicar fórmula o no. Bien, el último, del 5, que Profe, dice, pará, yo tengo una pregunta en esto. dale, ¿Puede darse el ejemplo de que el número de la derecha de P sea más grande que el de la izquierda? no. Por definición, si mirás bien la definición, te dice que el R debe ser menor o igual que el N. Por eso, porque si por ejemplo era 6P7, no puede, No, te queda un número no vacío. tiene, pero no va a tener sentido y no puede ser que aparezca así, porque cuando vos armás permutaciones de un conjunto de n elementos, vas a tomar como máximo los n, nunca uno más, porque no podés repetir. Listo, gracias. ¿Está bien? Igual en la definición está, ¿eh? El R tiene que ser menor o igual que el n, así que no te va a pasar eso, Alejo. Bien, después tenemos n p n menos 1. ¿Sí? Acá no puedo aplicar la calcu, no me queda otra que desarrollarlo, porque no sé quién es n. O sea, esto es sin cálculo, ¿sí? Y tampoco puedo hacer la cuenta, tengo que dejarlo expresado, porque al no saber lo que es n, no puedo calcular cuánto vale. Muy bien. Lo que sí puedo pensar es, con lo que estaba diciendo Flor, si yo tengo n elementos y los elijo de a n menos 1, o sea, voy a tomar todos menos 1. ¿Cómo sería la cuenta que tengo que hacer pensando en tareas? N por N menos 1, No, ¿no? Para mí es n. no. No, sería Porque N sería, menos 1 por N menos 2. porque Para la sería, primera tarea tengo todos, n. Para la segunda tengo uno menos, n menos 1. Para la tercera voy a tener n menos 2. Para la enésima menos 1 voy a tener una cierta cantidad, pero yo tengo n menos 1 tareas que hacer. ¿Bien? Hasta que N sea igual a 0. Hasta, Hasta que N menos tanto sea igual a 0. no, A 1. imposible. profe, si lo planteas como n factorial sobre n Bueno, menos n1 a sobre eso factorial, voy. te quedaría A eso n voy, espera factorial sobre Flor. 1. Está bien, espera Flor, a eso voy.
En este caso, si ustedes quieren hacer toda la productoria, la tienen que tener súper clara, ¿sí? Entonces, conviene la fórmula acá. Total, no voy a poder llegar a ningún número, entonces aplico la formulita. La fórmula de arriba, ¿sí? Esta que está acá. Entonces, primero me hice el factorial de la cantidad de elementos que tiene el conjunto, factorial de n. Y abajo yo tendría que dividir por n menos el orden, el R. El R en este problema es esto. ¿Está bien? O sea que tengo que dividir, tengo que restarle eso. Para lo cual es necesario que ponga esto entre paréntesis y que ponga todo esto entre corchetes, porque a todo esto le voy a hacer el factorial, ¿no? Comparen con la fórmula de arriba. El factorial que está en el denominador es del resultado de hacer n menos r. Bien, desarrollo. Trato de resolver esto de alguna manera, todo lo mejor que pueda. Ya sabemos que no voy a llegar nunca a un número. N factorial sobre, esperen que las líneas divisoras tienen que estar bien en el medio de los iguales. N factorial sobre, y lo que está dentro del corchete lo puedo resolver. N menos 1, si saco paréntesis y resuelvo, me va a quedar n menos n más 1, ¿no? Y a todo eso le saco el factorial. También la línea divisoria de la fracción tiene que ser bien ancha para abarcar todo el numerador y el denominador. Bueno, resuelvo este n menos n, lo puedo cancelar. Por lo tanto, queda lo que decía Florencia. Queda factorial de n sobre factorial de 1. Resultado, factorial de n. Y lo puedo dejar así, no puedo hacer ninguna otra cosa más. Pero fíjense que alguno de ustedes había dicho que la cantidad iba a ser n, no, la cantidad iba a ser factorial de n. O sea, yo voy a ir eligiendo n, luego n-1, luego n-2, hasta que en la n-1 elección voy a tener uno solo. ¿Está bien? ¿Se podía hacer sin fórmula? Sí, tenés que comprender bien lo que estás haciendo. Bien. Vamos con el problema 6, se los dejo a ustedes porque no hay ninguna estrategia para aplicar. El problema 7 también. Vamos con el 8. Profe, perdón, el A, ¿cuánto da en total? Porque no sé si lo hice mal o si anoté mal en la calculadora porque me da una bestialidad. Sí, da una bestialidad porque es 12 por 11 por 10. Ni sé lo que da, dejalo expresado como factorial de 12 y chao. A ver, si lo querés calcular, agarrá la calcu, ponés 12, apretá la tecla de factorial. ¿Cuánto da? Es porque Casi 500 millones. Bueno, dale. Claro, es que yo lo hice así de esa forma, pero tarea 1, tarea 2, así quemándome la mano, y me dio el número y dije, no me puede dar un número tan grande. Y ahí sí, te puede dar. Bueno, está bueno lo que dice Abril. Ven, en este caso, como yo ya entiendo el problema de entrada, digo, tengo 12, los tengo que ubicar en 12 lugares importándome el orden, yo no hubiera planteado las 12 tareas, Abril, en este caso. En todo caso, escribo tarea 1, elegir a la primera persona del primer lugar. Tarea 2, elegir a la segunda, pongo puntitos suspensivos y pongo tarea 12, elegir a la persona en el 12º lugar. No te quemes la mano. Una vez que vos mostrás la estrategia, ya está. Claro, usa comillita, usa puntitos suspensivos porque ya se entiende cómo lo pensaste. ¿Sí? En el caso del B, Patricio, ¿vos serías tan amable de contarme cómo lo pensaste? Sí, no sé. A ver, no sé, no, está un problema. Yo lo pensé como que eran dos grupos separados, de 6 cada uno, entonces, bueno, intercalarlo es lo mismo. Pero no sé, me confundieron con si es suma o multiplicación, no sé. Bien, yo ahí le estoy haciendo algunas anotaciones.
Está bien pensar que son dos grupos separados, o sea, acá tengo dos conjuntos diferentes, no es como en el caso de la, que tengo todos en un mismo conjunto, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de conjuntos distintos. Tanto la cardinalidad de H como la cardinalidad de M sí son iguales, y es 6, ¿está bien? Entonces, acá tengo que pensar en ubicar a las mujeres y ubicar a los hombres. Por ejemplo, tengo las 12 posiciones, lo puedo pensar de esta manera, ahí, y suponete que acá elijo a un hombre 1. Entonces acá tengo que ver un hombre 2, un hombre 3, un hombre 4, un hombre 5 y un hombre 6. ¿Sí? De la misma manera, tengo una manera de pensarlo, ¿no? Mujer 1, mujer 2, o sea, me importa el orden, porque si yo a la mujer 3 la siento al principio, a la mujer 1 la siento en el lugar de la 3, es otra hilera que voy a armar, es otro acomodo, es otro ordenamiento, ¿sí? Entonces fíjense que lo negro corresponde, por ejemplo, a la tarea 1, que sería elegir un acomodo para los 6 hombres, ¿no? Digo, pienso en una tarea entera de cómo poner a los hombres en esas 6 posiciones. Y ahora tengo herramientas. Yo ya sé que para hacer esa tarea lo que voy a pensar en cantidad de formas es permutaciones de 6, porque voy a ubicar a los 6 hombres en 6 lugares distintos, importándome el orden. ¿Está bien? Claro, esto que yo estoy planteando es una manera. Ustedes pueden desarrollar otras estrategias y llegar a la misma respuesta. Lo importante es ponerla a la estrategia. En la tarea 2, la voy a plantear como lo que está en rojo arriba. O sea, tengo que elegir un acomodo para las 6 mujeres. Otra vez, son 6, me importa el orden, las tomo a las 6, permutaciones de 6. Y ahora pregunto, ¿la tarea 1 y la tarea 2 se pueden hacer en secuencia? Y yo por cada una de las opciones de elegir el acomodo de los hombres tengo todas las formas posibles de elegir el acomodo de las mujeres. No. Entonces sí. ¿O sí? Sí, entonces es por. Es por. Entonces, por eso hay que siempre preguntarse eso. ¿Está? No agarren y sumen, multipliquen por hacer, porque no. ¿Por qué sí? Porque suponete, a ver, pensémoslos en 2 y 2. Tengo 4 personas en total, 2 y 2. Tengo a Gonzalo y a Leo, y tengo a Florencia y a Abril. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, voy a ubicar a Gonzalo y luego a Leo. Y acá voy a poner a Abril y a Flor. Pero voy a elegir el mismo acomodo de los hombres, Gonzalo y Leo, y acá puedo poner a Flor y a Abril. O sea, por cada uno de los acomodos de los hombres, que es el mismo, ¿ven? Que acá estoy usando el mismo, tengo los 2 acomodos posibles de las mujeres. Eso llévenlo a 6 en cada conjunto y se piensa igual. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar, aplicar el principio de multiplicación, porque estas 2 tareas se pueden hacer en secuencia, no copien todavía, y entonces voy a poder hacer permutaciones de 6 por permutaciones de 6, formas distintas de realizarlas. Pero me falta algo más. A ver quién se da cuenta. Quiero ver si lo escribieron en el chat. Profe, pero en este caso, si vos, por ejemplo, en vez de arrancar por los hombres, arrancás por las mujeres, claro, tendrías para cada mujer tanta cantidad de hombres en cada lugar. Bien, ¿saben lo que falta? Lo que dice Flor. Hay una tarea 0, si querés, o la podemos poner como una tarea 3, no importa. O sea, acá le vamos a agregar otra, porque ese mismo esquema
yo tengo que ver con cuál lo empiezo, con qué sexo lo empiezo. ¿Está bien? Entonces, elegir hombre o mujer para iniciar o para la posición inicial. O sea que encima hay que multiplicarlo por 2. Exacto, exacto. Porque en realidad esas permutaciones de 6 por permutaciones de 6 me dan un número, ¿verdad? Y lo que yo veo es que ese número lo tengo también de la misma manera si arrancara con una mujer. Esa es la idea. O sea, que por cada una de la cantidad de formas posibles de realizar la tarea 1 y 2 en secuencia, la tengo que multiplicar por 2, porque puedo hacerla o empezando por hombre o empezando por mujer. Por lo tanto, ese es el resultado final. Ninguna de las opciones que ustedes habían puesto es correcta. Una estaba mejor que la otra, ¿está bien? Flor, el sumar sí era completamente erróneo en este caso, porque no eran tareas excluyentes. Bien, ¿estamos? Bueno, entonces, acá los voy a dejar porque ya debe estar la profe. Lo importante es, como hicimos toda la clase de hoy, que piensen en la estrategia. No interesa la formulita pelada sola si uno no sabe por qué la está poniendo. De alguna manera vayan desarrollando formas de escribir cómo lo piensan. Fíjense que como yo les planteé este problema, no es como le planteé los primeros. ¿De acuerdo? Aunque sí pensé en tareas, pero hice más cosas. Puse un esquema, hice cosas. ¿Está bien? Y ya les digo, este problema no es la única manera de pensarlo. También podría cambiar las tareas. Podría pensar la tarea 3 como una tarea 1 y la 1 y la 2 como 2 y 3, no importa, me va a dar lo mismo. ¿Está bien? Perfecto. Una consulta. Sí, dale, Leo. Un ejemplo, ponerle en el parcial, ¿habría que justificarte de esta manera haciendo el ejercicio o con que Absolutamente todo. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí, claro. Porque justamente si vos me pones permutaciones de 6, permutaciones, o sea, hay algunos ejercicios como... ¿Todos allí en la pantalla? Sí, profe. Seguramente Sí, con profe. Erika algo Sí, profe. ya hablaron respecto a permutaciones con repetición. Si no hablaron, lo introduzco. ¿Introdujo? No, creo que con repetición no hablamos, profe. Con repetición no. Bien. Entonces, vamos a hacer un repasito respecto a lo que ustedes veníamos hablando antes. Habíamos comentado el tema de las permutaciones, en donde se trataba de secuencias de elementos diferentes. Ya habíamos hablado que el número de permutaciones lo podían obtener utilizando esta fórmula, y bien comentó ahí Erika que lo importante no es la fórmula, sino tratar de entender el problema, ¿no? Seguramente cuando estuvieran trabajando con la fórmula, trabajaron estas observaciones de cómo manejar un factorial, ¿sí? Que un factorial o sea, el concepto de factorial es n por n-1 por n-2 hasta 1, pero que yo puedo en cualquier momento cortar el producto y decir a partir de ahí lo escribo como n factorial. O sea que 5 factorial lo puedo escribir como 5 por 4 por 3 por 2 por 1, pero también lo puedo escribir como 5 por 4 factorial, o lo puedo escribir como 5 por 4 por 3 factorial, dependiendo de lo que me sirve para simplificar. Eso sí lo hicieron, ¿no? Sí, creo que eso sí. Bien. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el caso de permutaciones con repetición. Hasta ahora esto era, no lo dijimos que son permutaciones simples, porque en realidad hablamos de secuencias de elementos diferentes, ¿sí? Pero en algunos casos puede llegar a existir la posibilidad de tener que repetir los elementos que aparecen. Esos casos se conocen muchas veces con el nombre de reposición. Piensen ustedes que
Bueno, acá tomé los casos. El caso de las patentes o las claves en la vida real, ¿sí? En una patente, los dígitos se pueden repetir. En una clave, los elementos se pueden repetir. Y hablamos de reposición porque piensen en esto también que estaba en uno de los problemas iniciales. Si yo tengo un bolillero en donde tienen que salir números. O sea, cuando selecciono un número, una bolilla, a la bolilla la vuelvo a colocar en el bolillero, porque si no, el número tendría todos números diferentes. Y no necesariamente, no me saldría nunca el 222, por ejemplo. Entonces, por eso se habla de reposición, porque es como que el elemento que se extrae se vuelve a colocar en una bolsa, en un bolillero, o se vuelve a colocar como elemento posible para ser utilizado. ¿De acuerdo? Piensen ahora el caso de que deseo realizar una clave con 3 dígitos. ¿Cómo quedaría? Y la tarea sería, la primera tarea, tomar el primer dígito, la segunda tarea, tomar el segundo dígito, y la tercera tarea, tomar el tercer dígito. Pero como ahora existe reposición del elemento, yo voy a tener siempre 10 posibilidades. Entonces voy a tener 10 por 10 por 10 y voy a tener 1000. O sea, 10 al cubo. ¿Estamos? ¿Podría generalizarlo esto de alguna forma? Si yo tengo un conjunto A de n elementos y R un entero, ¿cómo definiría las permutaciones con repetición? R elevado a la n. R elevado a la n. Al revés, n elevado a la r. Bueno. Ese es un error, ojo. ¿Quién fue que dijo R elevado a la n? Yo, profe, pero lo pensé así. Gonzalo. Bueno, vos sabés que es un error muy común, ¿eh? Es un error muy común, Abril, perfecto. Fíjense que en realidad lo que va en la base es la cantidad de elementos del conjunto. Y el exponente es la cantidad que se repite, ¿sí? Piensen que si tenemos casilleritos, como los habíamos definido antes, ¿recuerdan? En este ejercicio. Para el primer caso vamos a tener 10, para el segundo caso vamos a tener 10, para el tercer caso vamos a tener 10. O sea, en la primera tarea, la segunda tarea, la tercera tarea. Y los multiplico. Sí, entonces, se me mezcló todo. Mezclé ¿Perdón? que el R era 10 y el N era 3, por eso. Pero claro, sí. No. La definición, ¿cómo quedaría? ¿Cómo queda? Profe, ¿agrandás un poquito? Sí. ¿Así? Ahí va mejor. Bien. Sí, porque los exponentes y los subíndices no se ven. Entonces tendríamos permutaciones con repetición, sea un conjunto de n elementos y R un entero, el número de secuencias de longitud R que pueden formarse con elementos de A permitiendo repeticiones, ¿sí? Es n a la R. ¿Estamos? Sí, profe. Y ese es un caso que ustedes utilizan mucho en arquitectura. Por el siguiente ejemplo, dice, ¿cuántas sucesiones diferentes formadas por ceros y unos de longitud 3 pueden obtenerse? El peso de los números binarios. Exactamente. Tendríamos del 0 ¿a cuál? Al 7, al 1, 1, 1. ¿Cómo
¿Cómo lo O sea, dividimos? 2 a la 8. 2 a la No, 8. No, sería a la 3, No, a 2 a la la 3, 8 perdón. no. 2 a A la la 3, 3, es perdón, 2 a la perdón. 3, que son No, las 8, que son dije el del resultado, 0 perdón. al 7. Del 0 al número 7 serían 2 al cubo, 8 posibilidades. Pero ¿cómo sería? Bueno, la primera tarea, tomar el primer dígito, que sería 0,1. La segunda tarea, tomar el segundo dígito, colocar el segundo dígito. Y la tercera tarea, colocar el tercer dígito. Y tenemos ahí 2 por 2 por 2, que es 8, que es lo que ustedes utilizan en arquitectura, ¿no? Y tendríamos ahí 2 al cubo. Fíjense algo interesante. Cuando vimos el concepto de permutaciones, que decíamos, tenemos un conjunto A con n elementos y los tomamos de AR, ¿qué característica tenía que tener ese R? ¿O qué característica tiene que tener respecto al n? Era menor o igual que n. Exactamente. Cuando era igual, hablábamos de permutaciones de n tomados de a n y teníamos n factorial. Pero en este caso, cuando tenemos repetición, el R no necesariamente es menor que el n. Y ahí tienen ustedes el ejemplo, ¿no? Tengo 2 elementos y los tomo de a 3. ¿Por qué puedo hacer esto? Y porque como puedo repetirlos, puedo tomar todos los casos que yo quiera. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Estamos hasta acá? Sí, ¿Sí? Sí, Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense este ejemplo. Tengo un conjunto U que tiene los elementos A, B y C. Y yo lo que quiero tratar es de ver cuántos subconjuntos puedo formar de U. Algo que ya habíamos visto. Recuerden que cuando trabajamos en la primera unidad, el concepto de potencia de un conjunto o partes de un conjunto, y les dijimos, bueno, esto es igual a, el cardinal es igual a, y les dijimos, bueno, crean por el momento y después vemos de dónde sale. ¿Se acuerdan? Allá a lo lejos. 6 partes. 6 partes. Ya digo, A ver, vamos a analizar un poco la situación. Nos piden subconjuntos. Y en realidad, cuando hablamos de subconjuntos, el orden no importa. 5, profe. 5. A ver, volvamos. Escuchen el razonamiento que estoy haciendo. No, 8. Nos piden subconjuntos y el orden de los elementos de los mismos no importa. Por lo tanto, no se trata de permutaciones, ¿sí? Todos se están dando cuenta que en realidad no son permutaciones lo que estoy queriendo formar. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Pero podemos pensar el problema modelizándolo de una manera en donde sí tenemos sucesiones o elementos donde importa el orden. ¿Y cómo lo podemos pensar?
Generalmente, para resolver problemas en donde no sabemos cómo resolverlos, lo que tratamos de hacer es siempre usar algo de lo conocido y tratar de adaptarlo para resolver el problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo conocido? Y sabemos que los subconjuntos los puedo construir tomando los elementos a través de la función característica. Profe, a mí me había dado 7, pero yo no conté el vacío, digamos. Ajá, bueno, a ver. Ah, es verdad. Claro, Yo sería puedo pensar que el subconjunto vacío se corresponde con la secuencia 0, 0, 0. Que el subconjunto que tiene el elemento C se corresponde con por la ubicación 0, 0, 1. Que el B con la 0, 1, 0. Que el A con la 1, 0, 0. ¿Cuántos casos tenemos? 8. 8. Que es 2 al cubo. ¿Qué es 2 al cubo? Recuerden que cuando hablamos de el conjunto potencia decíamos que era igual a 2 elevado a la cantidad de elementos. Sí, sí. De ahí viene la idea de por qué es 2 al cubo. Estamos pensando en subconjuntos escritos como representación de sucesión de unos y ceros, y entonces estamos hablando de permutaciones con repetición. ¿Podría pensarlo de alguna otra forma a este ejercicio? Sí, podría pensarlo de otra forma, porque en realidad los subconjuntos son combinaciones. Entonces, podría pensarlo de esta otra forma. Como tareas diferentes que debo realizar, que una tarea consiste en formar conjuntos con un elemento. ¿Cuántos conjuntos con un elemento puedo formar? Y puedo formar 3. ¿Cuántos conjuntos con 2 elementos? Puedo tomar otros 3. ¿Sí? ¿Cuántos conjuntos con 3? 1. ¿Y cuántos conjuntos con ninguno? 1. ¿De esa forma Abril lo había sacado antes? ¿Y Florencia también? Claro, yo lo había sacado de esa manera. Profe, para sacar la cardinalidad del conjunto potencia, ¿era siempre 2 elevado a la cantidad de elementos de A? En este caso de... Si vuelven a revisar el apunte que habíamos visto en aquel momento, entonces decíamos, si se fijan en la teoría que vimos en aquel momento les habíamos dicho, esto tómenlo así como es 2 elevado a la cantidad de elementos. Y les dijimos, después van a ver de dónde sale. Bueno, sale utilizando conteo. Entonces, si ustedes no sabían cómo trabajar este tema de representar un subconjunto como una sucesión de ceros y unos, lo que podrían haber hecho es la suma de cada uno de los casos, ¿sí? Como realizo ahí en la observación. Pero bueno, como ustedes ya saben, que también se puede trabajar un conjunto a través de su representación en secuencia de ceros y unos, podemos también modelarlo o modelizarlo al problema de esta forma. ¿Qué es lo que también Erika les comentó? Un problema, por allí lo pueden modelizar. Ella hablaba de que definan una estrategia y que esa estrategia se vea. Lo pueden pensar de diferentes formas. Entonces, bueno, lo importante es que quede asentado en su examen
cómo lo pensaron para saber, porque a veces lo piensan bien y el resultado está mal. O sea, lo que les digo es que el que ustedes coloquen el razonamiento es un punto a favor. Porque muchas veces ustedes lo piensan bien y el resultado está mal, y entonces nosotros, si vemos que el razonamiento está bien hecho, importa más eso que el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahí que Abril me dijo, y me olvidé del caso, o Florencia, me olvidé del caso del conjunto vacío, y bueno, es un caso, o sea, no está tan mal el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno. Hay otra situación en donde puede ser que los elementos se repitan más de una vez. ¿Sí? Vuelvo a repasar. Hasta ahora vimos casos en donde las secuencias o las permutaciones, los elementos no se repetían. Vimos cuando puedo repetirlos a todos la misma cantidad de veces, ¿sí? O sea, todos tienen la misma posibilidad de repetición. Y este problema es un análisis en donde hay algunos elementos que se repiten y otros que no. Para ver cómo resolvemos este tema, lo que vamos a hacer es también usar algo de lo que ya sabemos para llegar a una respuesta. Supongamos que yo les pregunto cuántas permutaciones diferentes pueden realizarse con la palabra ala. ¿Sí? Si todavía no sabemos nada de cómo resolver este ejercicio, lo que podemos pensar es que en realidad todos ven que acá el elemento que está repetido es la A dos veces, ¿no? Solo se puede una, profe. Solo se puede una. Bueno, pero vamos a pensar. Vamos a pensar para poder resolverlo, porque si no, no sé cómo resolverlo, que las A son diferentes y que tienen un subíndice. Que la A, esta le pongo el subíndice 1 y esta otra le pongo el subíndice 2. Entonces, si la pienso como que fuesen diferentes, ahí tengo un mismo problema de los que teníamos antes, los problemas conocidos, ¿no? O sea, tenemos 3 elementos diferentes, los tomamos de A3, tendríamos 3 factorial, o sea, 3 por 2, 6 casos. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. ¿Cuáles serían los casos? Y los casos serían este. A sub 1, L a sub 2. A sub 2, L a sub 1. A sub 2, a sub 1, L. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo que estos serían los casos? Sí. Pero en realidad hice una trampita porque no existe el subíndice. Y en realidad esta columna es igual que esta otra, es igual que esta otra. O sea, tengo menos casos que los que tendría si fuesen todas las letras diferentes. ¿Y cuántos casos menos tengo? La mitad. En este caso, tengo la mitad. ¿Y por qué tengo la mitad? Porque los casos en donde permuto las A, no los tengo que considerar, porque al final las A es lo mismo. O sea, ahora, fíjense, eliminando los subíndices, este caso y este caso es el mismo. ¿Cómo hago para sacar casos si yo en realidad siempre multiplico? Para sacar casos, tengo que dividir
por las permutaciones de 2 tomadas de A2, o sea, por las permutaciones de las A, que en realidad no... Ay, de nuevo me está llamando. Que en realidad no van, ¿de acuerdo? Mírenlo un poquito más. Ay, mamá, ¿qué querés? Estoy dando clase. ¿Puedo orinar? Sí. Bueno, fíjense ahora otro ejemplo. Pero igual, claro, no terminé igual de entender cómo... Ay, no terminaron de entender, perdón. Vuelvo entonces a tratar de O sea, que hasta que se entiendan. repiten todo bien, el tema es que no entendí cómo lo calculás. O sea, ahora porque este ejemplo lo vemos a simple vista, pero ¿y si son más números? Bueno, iba a ir a otro ejemplo a ver qué pasaba. ¿Quieren ver el otro ejemplo? A ver Dale. si se termina de entender. Fíjense este otro ejemplo. Supongamos que ahora tenemos la palabra banana. Y queremos saber cuántas permutaciones se pueden realizar con las letras. Aquí también se están repitiendo la A 3 veces y la N 2 veces, ¿sí? Si hago el mismo análisis que hice antes, por ejemplo, esta forma, esta y esta, mírenlas ahora. Mírenlos con los subíndices y mírenlos sin los subíndices. ¿Qué pasaría? Con los subíndices son diferentes, pero sin los subíndices También habría que dividirlo 2, parece. habría que dividir por 2. No, son todas iguales. Entonces piensen, como pensamos antes, ¿qué cosas tenemos que sacar? Las permutaciones de las A, que antes aquí eran 2, pero acá son 3. O sea que son permutaciones de 3 tomadas de A3, las tengo que sacar. Todas las permutaciones que hago de las A. ¿Y con las N pasaría lo mismo? Y con las N pasaría lo mismo. Exactamente. Digamos, Entonces, este ejemplo no está completo, porque yo en A la cambio de lugar todas las letras. Acá solo estamos analizando la A en banana, ¿no? sí, Claro. solamente dice algunas de las permutaciones posibles. Y lo que hicimos acá fue pensar en qué pasa con la A nada más. Con la A, estos 6 casos en realidad son uno solo. ¿Por qué? Porque las permutaciones de 3 tomadas de A3 con las A, en realidad, las tengo que considerar una sola vez. Por eso divido por 3 factorial. Y por eso divido por 2 factorial para las N. ¿Lo ven? Aquí hice una acotación. Notar que la cantidad de factores que están en el denominador tienen que ver con la cantidad de veces que se repite cada letra. La A se repite 3 veces, la N se repite 2 veces y la B se repite una sola vez. O sea que si yo quisiera generalizar esta fórmula, ¿cómo queda? El número de permutaciones distinguibles que puede formarse a partir de una colección de n objetos, en la cual el primer objeto aparece K una vez, el segundo objeto aparece K 2 veces y así sucesivamente, es n factorial sobre los factoriales de cada una de las veces que aparecen los elementos.
¿Sí? A mí no me quedó claro por qué es 6 factorial, profe. No, no es 6 factorial, Son es 6 3 letras. factorial por 2 factorial. Esto es, No, el 6 factorial arriba, decís vos. Claro, el de arriba que te da después 720. bueno, porque es el mismo planteo que veníamos haciendo inicialmente. O sea, primero consideramos que son todas diferentes. Si son todas las letras diferentes, vamos a tener permutaciones de 6 tomadas de a 6. ¿Sí? El mismo Sí, sí, ahí análisis entendí, que hicimos profe. antes con ALA. Si son todas diferentes, teníamos permutaciones de 3 tomadas de a 3. ¿Sí o no? Sí, sí, ahí entendí. Acá tenemos 6 elementos diferentes, tendríamos permutaciones de 6 tomadas de a 6. Y tenemos que sacarles casos. Para sacarles casos no restamos porque estamos multiplicando, entonces tenemos que dividir esa resta de casos, entonces se hace dividiendo por los casos en donde las letras se repiten, la cantidad de veces que las letras se repiten. ¿De acuerdo? Sí, profe, ahí me quedó claro. Gracias. Una pregunta, profe. O sea, el denominador sería la cantidad, o sea, la cantidad de palabras que hay. O sea, no me sale decirlo. Los 6 grupos diferentes de ese orden. A ver, en el denominador tengo que colocar el factorial, que en realidad son las permutaciones de n tomadas de n, ¿no? El factorial de la cantidad de veces que se repite un elemento. Bien. ¿Sí? Ahí está. Sí. O sea, acá en banana tengo la b que se repite una sola vez, entonces coloco el factorial de 1. A ver, si quiero ponerlo, lo pongo, y si quiero, no lo pongo, porque 1 factorial es lo mismo que 1. Pero para guiarse, la b se repite una sola vez. La a se repite 3 veces, entonces tengo que poner el factorial de 3. La n se repite 2 veces, tengo que poner el factorial de 2. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir, porque las permutaciones, y acá está el caso de la A, todas estas permutaciones posibles serían si la A fuera diferente. O sea, si la A tuviese un subíndice en donde yo la distingo. Pero en realidad ese subíndice yo lo creé ficticiamente para trabajar con algo que conocía, que era cuando los elementos son todos diferentes. Ese subíndice en realidad no existe. Y todos esos 6 casos lo tengo que considerar una sola vez. O sea, las permutaciones de 3 tomadas de A3 las tengo que considerar una sola vez. Entonces, por eso los divido. Bien, ahí entendí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, estamos en las 9:26. A ver, tengo algún otro mensaje. Perdón, ahí vi. Ahora acabo de ver los mensajes. Les comento que voy a dejar de compartir esto, porque ahora, bueno, vendría el otro tema, pero por el momento lo voy a dejar acá. Y les comento que en el blog, no sé si ya vieron, hay otro material que hizo otra profesora de la cátedra, y aquí tienen otro ejemplo que también se pide en la práctica y que por allí les puede resultar útil ver cómo está planteado acá, en donde tenemos personas sentadas en una mesa. ¿Sí? Entonces dice, ¿de cuántas maneras pueden sentarse 4 personas en una mesa circular? Parecería que es un problema similar a lo que estuvimos viendo actualmente. Entonces, podemos pensar que los ponemos en forma lineal.
Lo que sabemos es eso, o sea, nosotros sabemos hasta ahora cómo colocar en una sucesión, en una fila, en un arreglo, las 4 personas, ¿sí? O sea, eso es permutaciones de 4 tomadas de A4 o 4 factorial, ¿sí? Y, por ejemplo, algunas de las disposiciones podrían ser estas que están acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿será lo mismo colocar las personas en una fila que colocarlas en un círculo? ¿Será o no igual? Y de apariencia no, pero técnicamente sí. O sea, las permutaciones estas que se colocaron acá, son estas que están acá, ¿sí? En forma lineal son diferentes. Ahora, en el círculo, ¿serán diferentes? Fíjense. Mejor me parece que se ve acá. Si yo tengo la persona A que está sentada, que tiene a la izquierda B y a la derecha D. Si yo le digo ahora, bueno, levántate y cambiate de lugar. A todos les digo que se roten. En este caso, la A vuelve a tener a la derecha, a la izquierda la B y a la derecha la D. ¿Sí? ¿O estoy equivocada? A ver, ¿cómo está haciendo la rotación? No, sí, profe, está bien. Hacia la izquierda. Sí, son tal cual, hace cuenta que da una rotación en la mesa sobre su Entonces, eje. yo les digo, correte y cambiate en la silla de al lado, que hagan una rotación. Todos esos casos, todos esos 4 casos, hasta que la A vuelva a llegar al mismo lugar, son en realidad el mismo, porque siempre la A va a tener a la derecha a un elemento y a la izquierda al otro. ¿Sí? Entonces esos casos los tengo que sacar, los tengo que restar. ¿Y cómo lo resto? Yo lo dividiría por 4, pero como haces 4 factorial, se te simplifica el 4. Exactamente, lo resto haciendo la división por los 4 casos en donde hay una repetición de similitud, digamos, o sea, serían, las permutaciones de esas circulares son todas las mismas. Entonces, como vos bien decís, Florencia, como después tenés arriba 4 factorial, se simplifica el 4 y quedaría 3 factorial. O sea que en definitiva son 6 los casos. Si yo quisiera generalizar esto, ¿cómo me queda? n-1 factorial. O sea, si yo tengo 4 personas que las tengo que colocar en círculos, las permutaciones diferentes circulares van a ser n-1 factorial. En forma general. ¿De acuerdo? Bueno, este ejercicio, ejemplo, está como ejercicio en la práctica. Entonces, bueno, aquí se hizo una introducción de eso, pero está como ejercicio en la práctica. Sí, Florencia. ¿Tomarlo en sentido horario o en sentido antihorario cambian algo? Y no, porque igual seguiría estando una persona al lado de las otras dos. ¿Sí? Claro, en algún momento llega, digamos. En algún momento va a llegar a estar en la misma posición que antes. ¿Y cuándo va a ser en algún momento? Y cuando se muevan los 4 participantes. Claro. O sea, se corra a un lugar, después se corre a otro lugar, después se corre a otro lugar. Por eso es que lo dividimos
de acuerdo a la cantidad de objetos que hay. Bien, O sea, gracias. en forma general diríamos que las permutaciones circulares son permutaciones. Las permutaciones circulares de n elementos sería n factorial sobre n. Y entonces después se simplifican, como dice Florencia, y me quedaría n menos 1 factorial. ¿De acuerdo? Bueno, ya estamos en la hora, y antes de entonces de empezar con el otro tema, me quedo con estos tres que vimos. Entonces, repasamos permutaciones simples, vimos permutaciones con repetición, y vimos permutaciones con repetición cuando los elementos se repiten una determinada cantidad de veces. ¿De acuerdo? Este de permutaciones circulares es un caso particular. Pero lo quería traer a colación porque acá también, al restar, lo que tenemos que hacer es dividir por los casos en donde en realidad estamos tomando el mismo caso. Bueno, chicuelos, no los demoro más.